Como saben ustedes, después de la comparecencia del presidente del Gobierno del martes, hizo una propuesta que incluía la modificación de la Constitución y encomendó a los grupos parlamentarios la negociación oportuna para llegar a los acuerdos que permitieran presentar una proposición de reforma de la Constitución, que saben ustedes que tiene un trámite parlamentario concreto. Así se ha hecho estos últimos días. Han estado trabajando los grupos parlamentarios, el acuerdo se alcanzó anoche a las 12:30, a la 1, en fin, eso ya lo saben perfectamente ustedes, y he considerado oportuno salir, como responsable que soy del Partido Socialista, a explicar el contenido del acuerdo. Es un acuerdo muy importante que exige, por tanto, una explicación que no solo voy a hacer hoy, sino que haré en los próximos días en distintos foros, porque entiendo que es, repito, un acuerdo muy importante. Primero, porque reforma la Constitución, que es nuestra norma máxima. Segundo, porque se refiere a la economía, que es nuestra máxima preocupación. Y tercero, y esto es relevante, porque afecta o tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Con el pasado, porque es verdad que durante muchos años, más de 10, España ha tenido una situación económica en la que ha habido muchas ventajas, pero ha habido algunos inconvenientes, entre otros que nos hemos endeudado mucho. Me han oído ustedes decir en distintas ocasiones que la llamada burbuja inmobiliaria, que está ahí, no es el origen de nuestros problemas, pero es parte del origen de nuestros problemas, no es el único problema, pero es un problema muy importante. La burbuja aumentó extraordinariamente la deuda en España, sobre todo la deuda privada. Las familias se endeudaron para comprar casas, los empresarios de la construcción se endeudaron para construirlas y los bancos se endeudaron para prestar a las familias y a los empresarios. Una deuda sustantiva. Ese es nuestro pasado. Deuda que ahora tenemos que pagar y que está en el origen de una buena parte de nuestros problemas. Y cuando digo nuestros, aquí me refiero al conjunto de la Unión Europea, a los Estados Unidos, puesto que esta situación que he descrito no es únicamente una situación española. En resumen, si algo hemos aprendido los españoles es que acumular deuda o que tener un exceso de deuda no es bueno. Por tanto, esta decisión que estamos tomando ahora afecta a nuestro pasado, a algo que en nuestro pasado no hemos hecho bien, ni España, ni el conjunto de la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni muchos países desarrollados, que es acumular mucha deuda. ¿Tiene que ver con el presente? Tiene que ver con el presente. Estamos en crisis económica y es verdad que en una situación de crisis uno no puede perder la confianza de los inversores y esta decisión tiene un sentido que es reforzar esa confianza. Tiene un sentido que es garantizar la solvencia de nuestro país o dicho de otra manera, es decirle a todo el mundo que España es un país serio, solvente, que paga sus deudas. Ese es el sentido presente. Y evidentemente tiene un sentido futuro, y es que cuando tú llevas una norma como la que voy a comentar ahora, la Constitución, lo que estás tratando es de sentar un principio fundamental, o también dicho de otra manera, lo que estás diciendo es que a partir de ahora ese sobreendeudamiento ya no se va a poder producir. Estamos, digamos, estableciendo un futuro para nuestra economía en la que el sobreendeudamiento, el exceso de deuda, si lo quieren ustedes, los errores del pasado, no son solo nuestros, pero también nuestros, cuando digo nuestros me refiero a los españoles, no se van a volver a producir. Por tanto, es un acuerdo muy importante porque afecta a la Constitución. Es un acuerdo muy importante porque afecta a la economía, que es lo que más nos preocupa, y es muy importante porque tiene que ver con lo que ha pasado, con lo que está pasando y sobre todo con el futuro que queremos para nuestro país. Por eso es muy importante. ¿Qué hemos hecho? Voy a tratar de responder algunas preguntas, es una técnica que saben ustedes que utilizo a veces, lo que no significa que obvie ninguna de las que ustedes quieren hacerme. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido introducir en la Constitución un principio que es el de estabilidad presupuestaria. Ese es el principio que hemos introducido en la Constitución, estabilidad presupuestaria. Ese principio es el que hemos introducido en la Constitución, tiene que ver con todo lo que vengo contándoles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se podría explicar ese principio? No es fácil. Voy a tratar de hacer una explicación que ya sé que no es rigurosa al 100% técnicamente, pero que creo que puede permitir que los españoles entiendan qué estamos haciendo. Pues ese principio justamente es el resumen de lo que acabo de decirles. La estabilidad presupuestaria significa que nuestro país no se va a gastar más dinero
de aquel que pueda razonablemente pagar. Eso es lo que significa la estabilidad presupuestaria, que en el futuro no nos vamos a gastar más dinero de aquello que podamos razonablemente pagar. Y estoy seguro de que si los ciudadanos lo llevan a su lógica cotidiana, entenderán, a la vida de cualquier familia, entenderán perfectamente qué quiere decir ese principio o qué es lo que significa en la práctica ese principio. Y los ciudadanos saben perfectamente que si te endeudas mucho, llega un momento en que no tienes más que para pagar intereses. Pues eso que puede pasar en los hogares y en las familias también puede pasar en los estados. Y los ciudadanos, eso es la deuda. Una deuda excesiva al final se traduce en que te comes todo tu margen de maniobra porque tienes que pagar unos intereses altísimos. Y los ciudadanos saben perfectamente que el déficit acumulado, que cuando durante muchos años te gastas más de lo que ingresas, sencillamente acabas no pudiendo pagar nada, no pudiendo hacer nada. Por tanto, que déficit y deuda excesivos son muy malos. Y estabilidad presupuestaria lo que viene a decir es que eso, ese endeudamiento excesivo o ese déficit excesivo, es algo que los españoles ya no vamos a volver a permitirnos nunca. Eso es lo que hemos hecho al introducir el término estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución. Y la pregunta es si ese principio es importante, que lo es también por lo que vengo diciendo, por el carácter que tiene la deuda de hipoteca del futuro. No hay nada peor que hipotecar el futuro de los gobiernos sucesivos, los márgenes de maniobra que los gobiernos tienen. Cuando uno acumula deuda, lo que está haciendo finalmente es hipotecando el futuro del conjunto de los españoles, porque, como les decía antes, si los estados están muy endeudados, el único margen de maniobra que les queda es justamente pagar sus intereses. Por tanto, no hay nada peor para un país que acumular una deuda excesiva. Y por esa razón queremos situar este principio al nivel máximo, que es el nivel constitucional. Y la pregunta siguiente, la pregunta relevante ahora es ¿por qué lo hacemos ahora? Hay quien dice ¿por qué lo hacen ahora si va para el 2020? ¿Por qué lo hacen tan rápido? Y es verdad que esto tiene una explicación en buena medida coyuntural. El fondo de la cuestión es el que acabo de decir. ¿Por qué ahora? Bueno, saben ustedes que en julio hubo una decisión europea muy importante. En julio la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno estableció unos principios de gobernanza económica europea, unos principios de política común europea que, en materia económica, que hasta ese momento no se habían producido con tanta claridad. En fin, saben ustedes a lo que estoy refiriéndome. Ya no solo se abordó el problema de Grecia profundamente, sino que además se pusieron en marcha una serie de políticas que lo que van a hacer es reforzar la capacidad que tiene Europa de tener una política económica común, que es lo que los españoles justamente estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Y es evidente que si Europa da pasos, España tiene que dar pasos. También hay otros países que lo han hecho o que lo van a hacer, que se lo están planteando. Y nosotros, que hemos defendido como ningún otro país el que haya una política común en materia económica en Europa, tenemos que dar los pasos oportunos en nuestro país para que esa política común pueda ser una realidad. Por tanto, es algo que tiene que ver con un cambio sustantivo que hubo en Europa en julio y que creo que obliga a quienes estamos justamente defendiendo una Europa más fuerte, también en materia de política económica. Es verdad que hay alguna otra razón que aconseja hacerlo en este momento y aconseja hacerlo de manera urgente, y es que agosto no ha sido un mes tranquilo. Todo lo contrario, ha sido un mes de una gran inestabilidad financiera, de una gran inestabilidad en los mercados. Y es verdad que ha habido un problema serio en Estados Unidos, saben ustedes, unos días muy tensos, después ha habido problemas en Francia, hay problemas con la deuda en muchos países de Europa, entre otros España, también Italia, hay problemas que arrastramos como Grecia, como Irlanda, como Portugal, ha habido problemas y ataques al sistema financiero francés. Hemos pasado un mes de agosto malo, que lo que ha hecho ha sido sencillamente que la zona euro y la deuda soberana de sus estados haya perdido confianza en el mundo de los inversores. Hoy Europa suscita menos confianza que hace un mes y tenemos que recuperar esa confianza y tenemos que mandar mensajes claros a los inversores de que somos un país solvente,
de que somos un país que paga sus deudas, de que la zona euro es una zona solvente que paga sus deudas. Por tanto, sí, tiene que ver con el mes de agosto que hemos pasado, por eso se hace ahora, y tiene que ver con una decisión importante en Europa que se tomó en julio. Y la pregunta es, ¿y por qué? Se preguntan muchos españoles, si vamos hasta el 2020, bueno, los españoles tienen que saber que nosotros pedimos dinero a pagar en 10 años. Pedimos dinero y pagamos en 10 años. Y lo que estamos diciéndole a aquellos a los que les pedimos dinero prestado es que dentro de 10 años seremos solventes para pagar aquello que nos van a prestar. Por tanto, sí es importante hacerlo con perspectiva, sí es importante hacerlo ahora y sí es importante hacerlo rápido. Creo que esas son las respuestas fundamentales. Pedimos dinero a devolver en el 2020 y lo que estamos diciendo es a aquellos que se lo vamos a pedir que en el 2020 tendremos una estabilidad presupuestaria. Esa es la idea que queremos transmitir. Tenemos un acuerdo y quiero acabar diciéndoles cuáles son los objetivos, qué queríamos los socialistas que hubiera en ese acuerdo. Naturalmente todo esto que acabo de explicarles, algunas de las cosas ya me las han oído decir, porque si repasan mi discurso del 9 de julio verán que están ahí. Cuando hablo de economía sana, he hablado de estas cosas, del equilibrio, del déficit, de la deuda, todo esto me lo han oído decir en bastantes ocasiones. Queríamos que hubiera estos principios, queríamos que estuvieran estos principios claros, pero es verdad que queríamos algunas cosas más. Nosotros queríamos que hubiera estabilidad y que quedara un mensaje claro de que queremos y que vamos a ser un país que mantenga el principio de estabilidad. Pero ese principio de estabilidad creemos que debe adecuarse o tener la suficiente flexibilidad como para que nuestro país pueda responder a las distintas situaciones del ciclo económico. La flexibilidad nos parece que es un elemento consustancial del mundo en que vivimos, en el que la economía cambia y no hay más que echar la vista atrás para ver cuántos cambios se han producido en muy pocos meses. Por tanto, creemos que la estabilidad es fundamental, pero creemos que tiene que haber algunos elementos de flexibilidad que le permitan a nuestro país reaccionar ante coyunturas que ahora sencillamente no podemos prever. Por eso era clave que hubiera estabilidad. Pero era clave también que esa estabilidad, que ese principio claro, que tiene que quedar claro, que tiene que ser rotundo, que es un compromiso político de los dos grandes partidos, espero que de más, y por tanto al máximo nivel, que cuenta con el máximo apoyo político, ese principio debería acompañarse de una flexibilidad que nos permita que España tenga en cuenta en cada momento las cosas que están pasando en la economía y sobre todo en nuestra economía. Esa flexibilidad o esa estabilidad y esa flexibilidad se ha conseguido en el acuerdo a través de distintos elementos. Uno primero muy importante es la propia concepción del déficit que se está limitando, que es el déficit estructural, que no es el déficit observado. Lo digo porque hoy hay muchas crónicas y ciertamente esta distinción es muy complicada de hacer, pero es muy importante de hacer. Es muy importante de hacer, porque es verdad que el concepto de déficit estructural es un concepto por su propia naturaleza flexible, que nos distancia, a mí por lo menos, de los que defienden que los hay, el llamado déficit cero. Voy a tratar de explicárselo en un segundo con un ejemplo, y es el desempleo. Si un país tiene durante un año un crecimiento muy grande del desempleo, lógicamente, si ese crecimiento no lo tiene previsto en presupuestos, cosa que suele pasar, como tienes que pagar a los desempleados, tienes un problema de déficit. Si el déficit es cero, no tienes más remedio que recortar el desempleo. Si hay un déficit como el que hemos consagrado en la Constitución, tienes un margen de maniobra para seguir pagando el desempleo, aunque esas cifras se te hayan ido respecto al cálculo inicial. En resumen, cuando hablamos de déficit estructural, estamos hablando de un déficit que olvida los ciclos, que olvida las circunstancias concretas y que te permite márgenes de maniobra cuando las cosas vienen mal dadas. Por eso es tan importante separar o colocar la palabra estructural detrás de déficit, para distanciarse de la palabra clásica de déficit, que es sencillamente lo que uno al final ha dejado de gastar, de pagar en su presupuesto, sencillamente porque no ha tenido ingresos o porque los gastos han sido superiores. Déficit estructural, primer elemento de flexibilidad clave, que es el elemento que hemos introducido. Segundo, es cierto que si no hay límites numéricos en la Constitución y se llevan a una ley orgánica, estamos flexibilizando las cosas. Es más flexible que esté el porcentaje concreto
en una ley orgánica que esté en la Constitución, es más flexible, lo que no significa que el principio de estabilidad no esté recogido con firmeza y el compromiso sea un compromiso firme, pero es verdad que es más flexible, y mi posición la saben ustedes porque no ha dejado de salir estos días, era justamente la del Partido Socialista que no estuvieran estos números en la Constitución, sino que pasaran a una ley orgánica. En definitiva, que hubiera firmeza en el principio y que nos permitiéramos una flexibilidad, que es la que vengo defendiendo. Hay más cuestiones que abundan en favor de la flexibilidad, que están en el acuerdo, pues el hecho de que se pueda revisar 2 veces a lo largo del periodo aquí a 2020, el hecho de que se introduzcan excepciones en el propio acuerdo, que haya circunstancias específicas que haya que considerar, puedes tener una catástrofe, puedes tener una recesión importante que tengas que considerar y atender. En definitiva, hay distintos elementos que consagran en la Constitución y en el acuerdo político correspondiente esa flexibilidad que hemos defendido. Estabilidad fundamental, flexibilidad para hacer frente a cualquier coyuntura económica, dicho de otra manera, para que si la economía española va mal, podamos atender a aquellos que pudieran quedar descolgados si no tuviéramos esa flexibilidad, para garantizar en todo caso, cualquiera que sea la marcha de la economía, la cohesión social. Para eso queríamos la flexibilidad y finalmente una referencia europea que para nosotros será fundamental. Estos eran los 3 objetivos. Queremos estabilidad, la queremos, nos parece fundamental, queremos consagrar este principio para que, repito, España no se gaste más de lo que pueda pagar. Queremos flexibilidad, la queremos, para garantizar que cuando las cosas vienen mal podamos tener margen para hacer frente y mantener nuestra cohesión social. Y por supuesto queremos una referencia europea porque le estamos pidiendo a Europa que dé pasos y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo.